Entonces, el primer documento que vamos a compartir son los pasos que se deben realizar cuando hace uno un procedimiento con base a muestreo. Entonces, miremos, les voy a compartir un archivo en PowerPoint. No es precisamente este. Voy a compartir el otro. Ese ahorita lo miramos. Vamos a mirar primero este. Bien. Entonces dice así. Pasos a seguir en una investigación donde se extrae una muestra de la población. ¿Sí? Entonces vuelvo, repito, estos son unos pasos. Pero estamos empezando por el último. Entonces, estos son los pasos a seguir en una investigación donde se extrae una muestra de la población. Cuando vamos a hacer un estudio, pues, de muestreo, lo primero que hay que definir, en el primer paso hay que definir varias cosas. Uno, como vamos a ver, hay que definir la población. O sea, ¿a quién le vamos a hacer el estudio? La investigación, ¿en dónde lo vamos a hacer? Entonces ahí dice en la definición, la población o universo es el conjunto de todos los elementos acerca de la cual se solicita la información. Entonces veamos ejemplos. Entonces dice, en una encuesta de aceptación del alcalde, la población serían todos los ciudadanos del municipio. Ojo, aclaro, si vamos a hablar sobre la aceptación del alcalde, lo más seguro es que le van a preguntar a personas mayores de 18 años. Entonces, por eso es que se dice que son todos los ciudadanos del municipio. Obviamente, en una encuesta de aceptación del alcalde, raramente se incluyen a los niños, ¿sí? Bien, si vamos a hacer un estudio al interior de la universidad, podríamos definir, si vamos a hacer un estudio sobre toda la universidad, ejemplo, el porcentaje de estudiantes que les gusta las clases no presenciales de la universidad. Entonces ahí tendríamos que declarar que la población son todos los estudiantes de la universidad. Podemos referirnos también a la facultad, entonces ahí la población serían los estudiantes de la facultad. Entonces es muy importante primero definir en esa población a quién se le va a tomar la información, ¿sí? Y el conjunto de todos esos elementos sería la población. Muy bien, pero no solamente hay que definir la población. En ese mismo paso se define la unidad de muestreo. Es el elemento o los elementos disponibles para su selección en alguna etapa del proceso, especialmente si vamos a realizar un muestreo por etapas, ¿sí? Cuando yo voy a hacer una encuesta o un estudio y tengo una gran población, vamos a ver más adelante, y aquí más o menos hacemos mención, se hace una investigación por etapas. Y en esa investigación por etapas hay que definir las unidades de muestreo de cada etapa. Ejemplo, si yo digo que voy a hacer primero el estudio por las comunas, esas serían las unidades de muestreo. Después, los barrios de la comuna. Después, las manzanas de cada barrio. Bien, eso lo vamos a ampliar más adelante, ¿sí? Lo que es el muestreo por etapas. Entonces, miren que hemos tenido que definir primero la población, las unidades de muestreo. Otra cosa importante, el alcance. ¿Qué es el alcance? Es el lugar donde se va a realizar el estudio. Entonces, ya dijimos, si el estudio va a ser sobre la aceptación del alcalde de Medellín, luego el alcance sería Medellín.
Si yo digo que voy a hacer un estudio a los estudiantes de la Universidad de San Buenaventura, el alcance sería la Universidad San Buenaventura. Lo mismo si voy a hacer un estudio referido a la facultad, el alcance sería la Facultad de Ciencias Empresariales. También dentro de ese primer paso hay que definir el tiempo en que se va a hacer el estudio. Entonces uno dice, la encuesta de aceptación del alcalde va a ser en este mes de agosto del 2020. Inclusive a veces los estudios dicen de tal fecha a tal fecha, ¿sí? Ahorita más adelante cuando les muestre la ficha técnica es muy importante que inclusive se diga de qué día a qué día, ¿sí? Porque hay estudios que obviamente el tiempo en que se hace el estudio va a ser importante, ¿sí? Muy bien, ejemplo, si yo estaba hablando sobre una aceptación de una vacuna contra el coronavirus, no es lo mismo decir que marzo, abril, que ahora en agosto, donde hay muchas vacunas que ya están en proceso de fase 3, ¿sí? Entonces, el mundo, y yo soy optimista, el mundo, y yo no veo la hora que nos digan la noticia, ya está la vacuna, ya está liberada, ya la vamos a poner a producir. Yo les cuento que yo sueño con ese día, ¿sí? Yo anhelo ese día. Claro, pues que una cosa es que nos digan que la vacuna está lista y la cosa es que cuándo va a estar disponible. Bien, inclusive ayer hubo digamos que el director de la Organización Mundial de Salud fue mal traducido por los noticieros de Colombia, diciendo, los noticieros inclusive dijeron que no iba a haber cura. Tradujeron mal. Lo que él quiso decir fue que la vacuna no iba a ser fácil y que no iba a aparecer como un milagro de la noche a la mañana. Lo tradujeron mal. Lo que pasa es que hacen los periodistas, a veces venden más un titular donde dice el director de la Organización Mundial de Salud dice que no va a haber cura. Obviamente todo el mundo ve eso, ¿sí? A decir, es que la vacuna va a ser difícil, va a ser difícil, no va a ser de la noche a la mañana, ya lo sabemos. Eso es muy distinto. Listo. Muy bien, es muy importante este primer paso, definir la población, definir las unidades muestrales, o dónde van a ser el tiempo y el alcance. El segundo paso es el más engorroso de todos. Vamos a ver qué es el segundo más engorroso, y es identificar el marco muestral para cada etapa del estudio. Ese marco muestral es una lista de todas las unidades de muestreo disponibles para su selección en una etapa del proceso de muestreo. O sea, en un estudio de facturas de la compañía es muy fácil el marco muestral, como vamos a ver más adelante. Las facturas están enumeradas, luego ya están enlistadas, ¿sí? Pero miremos lo que estábamos medio mencionando. En el ejemplo sobre la aceptación del alcalde de Medellín y que se realizara por etapas, por ser un gran conglomerado, los marcos muestrales serían los siguientes en cada etapa. Entonces, acá vamos a hablar más de las etapas. Ejemplo, en la etapa 1 debemos tener la lista de las 16 comunas. Y en esa es fácil. La comuna 1 es la Popular, la 2 es Santa Cruz, la 11 yo sé que es Laureles, la 16 es Belén. Pero no solamente en Medellín participan las comunas, sino que están los 5 corregimientos. Entonces, enumerar que la número 1 es la Santa Elena, la número 2 es Altavista, la tercera es el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, el cuarto es San Antonio de Prado y el quinto, San Cristóbal. Ese es fácil. Realmente esa numeración es fácil. Son 16 nombres y 5. Listo. Pero ojo, en la etapa 2 dice,
tener la lista de los barrios de cada comuna y las veredas de los corregimientos. Entonces veamos en la comuna 16, que es Belén. Entonces ya sabemos que hay Belén Las Playas, Belén Granada, Belén Miravalle, Belén Las Violetas, Belén Las Mercedes, Belén Los Alpes, Belén Fátima, Belén Nutibara, Belén Tenchi, Belén San Bernardo, ¿sí? Miren pues que ya es sacarle la lista de todos los barrios de cada comuna. Eso ya se alarga un poquitico. Si yo digo que la etapa 3 son las manzanas, entonces yo tengo que enumerar las manzanas de cada barrio. Entonces yo es entrar a Fátima y enumerar en un mapa las manzanas de Fátima. Y tengo que tener muy claro en el mapa dónde está Fátima y no confundirlo con Nutibara, que son dos barrios muy pegados, que inclusive la gente no sabe dónde es Fátima y dónde es Nutibara. Entonces miren que fuera de un trabajo bastante largo, es un trabajo con bastante cuidado. No cualquier persona en Medellín sabe dónde está, hasta dónde llega Fátima y hasta dónde llega Nutibara. Y seguro que entre los mismos habitantes de Fátima y Nutibara habrá unos que dirán que viven en Fátima, convencidos que viven en Fátima y viven en Nutibara. Y al revés. Bien. Y la cuarta etapa, los hogares de cada manzana del barrio. Hogares o unidades habitacionales. Entonces miren que, como podemos ver, identificar el marco muestral puede ser un trabajo bastante dispendioso si vamos a realizar una investigación con un alcance geográfico bastante grande, como una ciudad del tamaño de Medellín. O sea, pues hacer una encuesta en la ciudad de Medellín no es así de mamey. Si queremos que sea bien representativa la muestra, que eso es muy importante. Muy diferente si vamos a hacer un estudio sobre la cartera vencida, donde el marco muestral sería la lista de facturas vigentes que tiene la compañía. Entonces miren pues que el estudio es muy distinto. Hacer un estudio al interior de una compañía, ¿sí? Donde es fácil definir el marco muestral, donde no vamos a tener que salir de la compañía a hacer un estudio de exteriores, ¿sí? Muy bien. Entonces miren pues que este segundo paso de definir el marco muestral puede ser muy largo dependiendo del tipo de investigación que vamos a hacer. El tercer paso es el que hemos venido trabajando en las dos clases anteriores, o sea que hemos concentrado en el paso 3, que se puede decir que es la parte matemática del muestreo, y es definir el tamaño de la muestra. Recuerden que en la definición del tamaño de la muestra debemos tener claro si queremos determinar un porcentaje o un promedio de la población. Adicionalmente, se tiene que definir la confiabilidad del estudio y obviamente el error permitido en la estimación del parámetro. Generalmente en los estudios se pueden tener varias hipótesis y uno se concentra en la hipótesis principal. Uno saca el tamaño de la muestra de acuerdo a la hipótesis principal, pero puede tener otras hipótesis secundarias, pero el tamaño de la muestra se saca con base a esa hipótesis principal. Muy bien, paso 3, definir el tamaño de la muestra. Muy bien. En el paso 4,
ya es seleccionar un procedimiento específico mediante el cual se determinará la muestra. De ese paso 4 es que nos vamos a concentrar en la segunda parte de la clase, y es qué tipo de muestreo vamos a usar. Especialmente cuando uno saca una muestra de la población, y ya hemos hablado de poblaciones, unidades muestrales, marco muestral y todo eso, es porque vamos a hacer un muestreo probabilístico. En los muestreos no probabilísticos, de pronto uno no tiene que hacer todas estas exigencias que estamos hablando. Entonces dice, en el muestreo probabilístico tenemos las opciones que van a depender mucho del alcance del estudio. El muestreo aleatorio simple y el muestreo sistemático se utilizan en poblaciones finitas innumerables. Entonces ahorita más adelante vamos a hablar y vamos a profundizar más del muestreo aleatorio simple y el muestreo sistemático, pero es muy importante que sepamos, se utilizan en poblaciones finitas innumerables. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo enumerar cada elemento de la población. O sea, realmente se trabaja para poblaciones realmente pequeñas. Mientras que el muestreo por etapas es recomendable para grandes conglomerados. O sea, yo no puedo hablar del muestreo aleatorio simple para escoger cualquier habitante de la ciudad de Medellín. Relativamente la población es muy grande y me queda muy difícil enumerar cada habitante de la ciudad de Medellín. ¿Sí? Bien, entonces es muy importante eso. Y este es el paso que a veces en las investigaciones es donde se equivocan. La gente cree que es el tamaño de muestra. No, el tamaño de muestra, eso está bien definido, eso está bien calculado. Es en la recolección, en la selección y recolección de información donde se equivocan los estudios. Entonces, el paso 4 es definir qué procedimiento vamos a hacer. Como último paso, se encuentra, obviamente, seleccionar físicamente la muestra. Después del trabajo de campo de la recolección de la información, siguen los procedimientos donde la estadística descriptiva y la inferencial nos van a ayudar a comprobar la hipótesis de la investigación. O sea, uno recoge físicamente la muestra y ya después de que tenemos recogida la muestra, ya empieza la parte estadística descriptiva, a agrupar la información, a sacar los resúmenes de la información con la media, mediana, las desviaciones y todo eso. Y obviamente la parte de la estadística inferencial se encarga de probar si la hipótesis con que se planteó el estudio es correcta o es diferente. ¿Sí? O sea que después de que recojamos la información, obviamente ya empieza pues a trabajar la parte que hemos trabajado en el primer semestre, la estadística descriptiva, y lo que vamos a ver en el transcurso de este semestre con la estadística inferencial. Muy bien. Eso es los pasos que uno hace en una investigación donde se extrae una muestra de la población. Vamos a mirar entonces la segunda. Vamos a hablar, y no sé si están viendo bien. En segunda instancia, vamos a hablar de los tipos de muestreo, ¿sí? O los tipos de selección de muestra. Voy a hablar así primero que todo. Acá tenemos entonces el muestreo y nos dice que usted puede hacer, vamos a ver que existe un muestreo
no probabilístico donde vamos a ver que los elementos no tienen la misma oportunidad de ser elegidos. Y existe el muestreo, obviamente, en el que nosotros nos vamos a concentrar un poco más, y es en el muestreo probabilístico. Vamos a ver entonces también, dentro de la exposición o el documento que vamos a ver, pues obviamente qué ventajas tendrá un muestreo no probabilístico, como también tiene sus desventajas. Yo no puedo hacer un muestreo no probabilístico para probar la eficiencia de la vacuna. Esto no me sirve. O sea, el muestreo no probabilístico, yo no puedo hacer un estudio para probar la vacuna, la eficiencia de la vacuna, con un muestreo no probabilístico. ¿Sí? Pero yo sí puedo hacer el muestreo no probabilístico para temas de opinión, sondeos. Como vamos a ver, esto se utiliza mucho para hacer sondeos o investigaciones cualitativas. Esto sí es el utilizado para cuando se necesita mayor rigurosidad científica. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces el documento que nos va a hablar de los dos muestreos y los diferentes muestreos de cada uno. Bien. Vamos a comenzar con este. Muestreo no probabilístico. El muestreo no probabilístico es el más útil para estudios exploratorios, sondeos o como una encuesta piloto. Eso sí nos puede servir el muestreo no probabilístico para hacer encuestas piloto. ¿Qué es una encuesta piloto? Una encuesta que se implementa en una muestra más pequeña en comparación con el tamaño de la muestra predeterminada. Recuerden que esa muestra piloto nos sirve en ocasiones para estimar los parámetros para que podamos utilizar en las fórmulas. Ojo. Pero otra gran aplicación, y esto sí no se nos puede olvidar, las encuestas pilotos son muy útiles para constatar si las preguntas que hicimos se están entendiendo. Se están entendiendo y la están respondiendo muy a lo que uno espera, ¿sí? A veces hay gente que en las encuestas se equivoca, no hace la encuesta piloto, saca la encuesta completamente total y empieza a preguntarle a la gente y la gente no entiende las preguntas. Y usted ha sacado, por decir algo, 400, 500 cuestionarios y la gente no le entiende la forma de cómo usted está preguntando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se equivocaron. La ventaja de una encuesta piloto permite, y en la encuesta pilotos es muy recomendable que las personas que están manejando la investigación participen en ese llenado de la encuesta, porque ellas son las que se van a dar cuenta si la forma de las preguntas está correcta, si la gente está entendiendo las preguntas y más o menos también se dan cuenta si le están respondiendo lo que ellos esperan que la gente responda. ¿Sí?
Entonces, esa es una de las ventajas de la encuesta piloto. O sea que el muestreo no probabilístico pues, se puede utilizar al principio de una investigación, más pensando en eso, en revisar cómo está la encuesta. ¿Sí? Muy bien. El costo de dichos muestreos, o sea, muestreo no probabilístico, es menor comparado con un muestreo probabilístico, porque no requiere tanto desplazamiento y se realiza en menos tiempo. Los principales muestreos no probabilísticos son los siguientes. Entonces, esa es una ventaja que tenemos en el muestreo no probabilístico. Vamos a ver que a veces en el muestreo no probabilístico usted se puede parar en un sitio y empezar a preguntarle a la gente hasta que consiga una muestra representativa. Pero mire que usted no se movió de un sitio, ¿sí? Ejemplo, usted se para en el Parque Berrío a preguntarle sobre la aceptación del alcalde, ¿sí? Pero ¿cuál es ese muestreo representativo de toda la ciudad? No, porque mucha gente en este momento no está bajando al centro, ¿sí? Entonces, esas personas no son representativas de toda la ciudad, ¿sí? Puede servir para un sondeo, para decir más o menos la gente que va al centro de la ciudad, pues acepta o no acepta la labor del alcalde, pero solamente uno tendría que especificar muy diferente, la gente que baja al centro de la ciudad. No estamos hablando de todos los ciudadanos de Medellín. Muy bien. Existe el primer muestreo no probabilístico, se conoce con el muestreo por conveniencia. El muestreo por conveniencia es una técnica de muestreo no probabilístico, donde las muestras de la población se seleccionan solo porque están convenientemente disponibles para el investigador. Estas muestras se seleccionan solo porque son fáciles de reclutar y porque el investigador no consideró seleccionar una muestra que represente toda la población. Veamos ejemplo. Un ejemplo del muestreo por conveniencia sería utilizar a estudiantes voluntarios que sean conocidos del investigador. El investigador puede enviar la encuesta a los estudiantes y ellos en este caso actuarían como una muestra. Entonces a veces es las famosas encuestas que llenan los amigos de uno. Eso sería un muestreo por conveniencia. Mire, pues que uno no gasta mucho tiempo, le entrega las encuestas a los amigos, la llena, usted la recoge muy fácil, ¿sí? Otra, la que les mencioné, un periodista se ubica en una estación del metro y realiza un sondeo a los transeúntes sobre un tema de actualidad, ¿sí? Entonces, esto se ve mucho en los programas de televisión, los muestreos por conveniencia, ¿sí? Y a veces hacen sondeos y parten de una hipótesis, ¿sí? Parten de una hipótesis, hacen un sondeo en un lugar físico y de acuerdo a lo que dijeron los ciudadanos, pues empieza la discusión, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que están haciendo ahí es muestreo por conveniencia. Veamos el segundo muestreo no probabilístico. Se llama muestreo intencional o por juicio. En esta técnica de muestreo no probabilístico, las muestras se seleccionan basándose únicamente en el conocimiento y la credibilidad del investigador. En otras palabras, los investigadores eligen solo aquellos que estos creen que son los adecuados con respecto a los atributos y la representación de una población para participar en un estudio de investigación. Entonces, como vamos a ver el ejemplo, puede ser un panel de expertos, ¿sí? El muestreo por juicio, tenemos este ejemplo, este tipo de método de muestreo se puede utilizar en estudios pilotos. Los paneles de expertos
que se reúnen a debatir un tema específico y las conclusiones del panel se consideran que es el pensamiento que deben tener todas las personas relacionadas con el tema. O sea que acá el investigador escoge las personas que creen que son las más importantes para que hablen de un tema. Entonces, eso es un muestreo por juicio. No tiene nada de probabilístico. O sea, nosotros, la gente de la calle, no nos tienen en cuenta en el estudio. Muy bien. Muestreo por cuotas. Hipotéticamente, supongamos que un investigador desea estudiar los objetivos profesionales de los empleados de una organización. Además, el investigador está interesado en estratos particulares dentro de la población. Aquí ya nos mencionan un tema muy importante, estratos. Estratos, cuando el investigador considera que hay estratos, es porque cree que hay grupos de personas que se comportan diferente de otro grupo de personas. Y cuando ese comportamiento es diferente, los investigadores ya empiezan a hablar de estratos. Tengo este estrato. Ahorita vamos a ver que en este estudio el investigador considera que el comportamiento de los hombres es muy diferente al comportamiento de las mujeres. Entonces él quiere tener una cuota representativa de mujeres y una cuota representativa de hombres. Va a investigar los hombres y va a investigar las mujeres. Y cree que sobre un tema específico, el comportamiento de las mujeres es diferente al comportamiento de los hombres. Por eso es que ya él empieza a hablar de ese tipo de estratos. Es aquí donde el muestreo por cuotas ayuda a dividir la población en estratos o grupos. Muestreo por cuotas. El investigador en este estudio puede estar interesado en conocer la opinión de las mujeres y los hombres, y para esto trabaja con una muestra que posee un porcentaje similar a la participación de hombres y de mujeres y hombres dentro de la empresa. Luego, si va a tomar una muestra de 10 personas y el 60% de las personas que trabajan en esa empresa son mujeres, el investigador debe entrevistar 6 mujeres. Y obviamente, como el 40% son hombres, pues le toca la cuota de hombres, serían 4. Entonces, el muestreo por cuotas es cuando, vuelvo y repito, el investigador cree que hay comportamientos diferentes entre los estratos. Eso sí, es importante que si vamos a aplicar este muestreo por cuotas, se tenga más o menos el porcentaje de participación de cada estrato. En el muestreo estratificado va a ser muy importante eso, conocer de antemano el porcentaje de participación de cada estrato. Entonces aquí no simplemente tiene que ser, los escoge por conveniencia, sino que los tiene que llenar la cuota. Tengo que escoger 6 mujeres y 4 hombres para ser más o menos representativo de acuerdo a la población de personas que trabajan en la compañía. Muy bien. Muestreo de bolas de nieve. Vamos a ver que en este muestreo de bolas de nieve se utilizan cuando de pronto es muy difícil conseguir una persona que se encueste. Vamos a ver que se utiliza mucho para investigar enfermedades no tan comunes. Entonces dice así: muestreo de bola de nieve. Este tipo de técnica de muestreo ayuda a los investigadores a encontrar muestras cuando son difíciles de localizar. Los investigadores utilizan cuando el tamaño de la muestra es pequeño.
y no está disponible fácilmente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que en las investigaciones lo que se llama referidos. Este sistema de muestreo de bola de nieve funciona como el programa de referencia. Una vez que los investigadores encuentran sujetos adecuados, se les pide a estos ayuda para buscar sujetos similares y así poder formar una muestra de buen tamaño. ¿Sí? Les cuento que en Antioquia se hace mucho muestreo de bola de nieve en investigaciones médicas que tienen dentro de las hipótesis planteadas sociedades cerradas. Yo les voy a explicar un momentico eso. Porque en Antioquia se hace mucha investigación de este estilo. Hay muchos casos, digamos casos de medicina, donde se tiene la hipótesis que son frecuentes en sociedades cerradas. Voy a dar un ejemplo aquí por decir algo. No sé si los albinos, ¿sí? Los albinos. Y estoy dando un ejemplo pues así como hipotético. Y entonces algún médico puede decir, hombre, es que los albinos pueden tener origen en familias de matrimonio entre primos. Entre primos. Y resulta que en Antioquia, en la zona del oriente, hay, digamos que una presencia de albinos, ¿sí? Hay presencia de albinos. Y uno conociendo un poco la historia de Antioquia, ahora porque hay carreteras, pero hace muchos años en Antioquia realmente era una región difícil de llegar, difícil de salir. Y en Antioquia se presentaba mucho este fenómeno, matrimonios entre primos. Y entonces hay casos donde asocian que matrimonios entre primos pueden generar, entonces decían, pueden generar personas no cuerdas, para no decirles otro término, ¿sí? Hay gente que piensa que los albinos son por matrimonios entre primos. Y hay otras investigaciones médicas donde han considerado que son más frecuentes en sociedades cerradas. Y acá se presentan muchas investigaciones, por lo menos no probabilísticas, y estilo sondeos como para ir encontrando alguna muestra representativa. Y se hace mucho en Antioquia porque tenemos una historia, no digamos reciente, pero sí una historia de que aquí en esta sociedad se presentaban muchos matrimonios entre primos. Y obviamente han demostrado que es fuente de problemas físicos entre los vástagos o entre los herederos. Entonces, por eso es que inclusive aquí en Antioquia se utiliza mucho este concepto, porque uno dice, hombre, ¿usted conoce un albino? ¿Quién conoce los albinos? De pronto los mismos albinos. ¿Quiénes conocen personas autistas? Las mismas familias que tienen personas autistas. ¿Por qué? Porque de pronto van a sitios
van a sitios, van a consultan médicos conjuntos o van a entidades que los ayudan a criar sus hijos autistas. Entonces se van formando conocidos entre sí. Y entonces a veces les preguntan, ¿usted conoce otra familia con hijo autista? Ah, sí, yo tengo a mi amigo tal. Entonces ese efecto bola de nieve que ayuda a que la muestra poco a poco se va volviendo más grande, más significativo. ¿Sí? Ese es el concepto de bola de nieve. Referidos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este tipo de muestreo se puede utilizar para realizar investigaciones que involucran una enfermedad particular en pacientes o tal vez una enfermedad rara también. Los investigadores pueden buscar ayuda de las personas enfermas para que estos refieran a otros que sufran de la misma dolencia y con esto formar una muestra subjetiva para llevar a cabo el estudio. ¿Sí? El muestreo bola de nieve. O sea, la palabra clave del muestreo bola de nieve, referidos. Ese es el muestreo bola de nieve. Y de casos que son difíciles de encontrar. Ese es el muestreo bola de nieve, en resumen. Esos son los casos del muestreo no probabilístico. Entonces ya dijimos, por conveniencia. Entonces el ejemplo donde el periodista se para en un sitio, digamos que el edificio Coltejer, y va a preguntarle sobre, ¿usted qué piensa de tener al gobernador y el alcalde con coronavirus? Y el periodista se para ahí y necesita recoger 5, 6, 7, 8 tomas, porque obviamente en el noticiero va a sacar 2 o 3, o de pronto van a hacer un programa especial de debate, entonces necesitan la opinión de varios, y usted se para en el edificio Coltejer y pregunta, tin, 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 tin. Bien, eso escogió por conveniencia, los escoge muy rápido. Yo puedo ir por la mañana como periodista, me paro en el edificio Coltejer, sé que pasa mucha gente por el edificio Coltejer, voy a recoger fácilmente las 10 muestras que necesito para el programa y salgo. Mire pues que no tuvo más desplazamiento que ir al edificio Coltejer, las hizo muy rápido, económica la muestra. Muestreo por juicio. Ya dijimos que el organizador simplemente se encarga de escoger las personas que cree que pueden hablar del tema. ¿Sí? Entonces, ese es el muestreo por juicio. Después vimos el muestreo por cuotas, y donde el investigador considera que hay estratos. O sea, hay grupos de comportamiento diferentes. Y él tiene que completar la muestra o darle participación a cada estrato. Y el último que vimos, obviamente existen más, pero estos son los más utilizados, es el muestreo por bola de nieve. ¿Cuándo se utiliza? Cuando es difícil recoger la muestra y la preferido. Y a veces la persona que se está encuestando nos va a ayudar a referir otra persona para encuestar. Ese es el fenómeno bola de nieve. Bien, veamos cuándo usar el muestreo no probabilístico. Entonces, este tipo de muestreo se usa para indicar si existe un rasgo o característica particular en una población. Esta técnica de muestreo es ampliamente utilizada cuando los investigadores realizan investigaciones cualitativas, estudios pilotos o investigación exploratoria. El muestreo no probabilístico se usa cuando los investigadores tienen también un tiempo limitado para llevar a cabo la investigación o tienen limitaciones presupuestarias. O sea, pues, ya lo hemos dicho muchas veces, el muestreo no probabilístico tiene la ventaja de que se hace más rápido y obviamente más barato, más económico. Ventajas del muestreo no probabilístico.
Primero, que el muestreo no probabilístico es un método práctico para los investigadores que implementan encuestas en el mundo real. O sea, sirve para probar la encuesta piloto. Y segundo, obtener respuestas utilizando el muestreo no probabilístico es más rápido y más rentable en comparación al muestreo probabilístico. Bien, pero vuelvo y repito, si vamos a hacer una investigación con rigurosidad, el muestreo no probabilístico no es el camino. Desventajas del muestreo no probabilístico. Primero, en el muestreo no probabilístico, el investigador necesita pensar las posibles razones de los sesgos o errores. Cuando hablan la palabra sesgos, están hablando de los errores. Es importante tener una muestra que represente de cerca la población. Ejemplo, vuelvo y repito. Si yo voy a pararme en el edificio Coltejer y pregunto a la gente sobre qué piensan de que el gobernador y el alcalde ambos tengan coronavirus, yo no puedo deducir que esas respuestas representan a toda la ciudadanía de Medellín. Eso sería un error. Entonces, ahí es donde vuelvo y repito. Es importante que si voy a hacer una conclusión sobre toda la ciudad, tener una muestra representativa. Y pararme en el edificio Coltejer no es representativo, porque hay mucha gente que en años no baja ni al centro. O sea, a usted no le está representando esa persona que le está respondiendo por usted, porque usted ni siquiera baja al centro. ¿Sí? Segundo, al elegir una muestra en un muestreo no probabilístico, los investigadores deben tener cuidado con los reclutas, que pueden distorsionar los datos. Al final del día, la investigación se lleva a cabo para obtener información valiosa y datos útiles. Entonces, a veces se falla en esto. Por comodidad, ¿sí? Se hace el muestreo no probabilístico y resulta que el estudio estaba requiriendo que se hiciera un muestreo probabilístico. ¿Sí? Muy bien. Ahora hablemos del muestreo probabilístico. En el muestreo probabilístico utiliza formas de métodos de selección aleatoria. El requisito más importante del muestreo probabilístico es que todos en una población tengan la misma oportunidad de ser seleccionado. Entonces, miren la diferencia. En el muestreo probabilístico, lo que se busca es que todo el mundo tenga la misma oportunidad de ser seleccionado, a contrario del muestreo no probabilístico, que sabemos que por comodidad no es representativo. Por ejemplo, si tienes una población de 100 personas, cada persona tendría una probabilidad de 1 sobre 100 de ser seleccionado. El método de muestreo probabilístico te ofrece la mejor oportunidad de crear una muestra representativa de la población. Esto es muy importante, lo de la muestra representativa de la población. Muchas investigaciones, muchas encuestas fracasan porque no tienen una muestra representativa de la población. No le dieron la misma oportunidad a la gente de ser seleccionada. ¿Sí? Y gastan mucha plata. Y lastimosamente, como escogen la gente, lo escogieron mal y por eso llegan a esas conclusiones. Normalmente ha pasado mucho en las encuestas de los alcaldes. Siempre el que va de segundo es el que gana. ¿Dónde está el error ahí? Puede haber muchas razones. Una puede ser que no escogieron de forma representativa la muestra. Otra, obviamente, alguien puede decir de ellos, los de las firmas consultoras, es que a nosotros no nos permiten hacer encuestas en la última semana. Es verdad,
Es que en la última semana se decide mucha gente por votar. Pues tiene que tener mucho cuidado con los indecisos en su encuesta. ¿Qué porcentaje de indecisos tiene su encuesta? Alto. Y esa gente, los indecisos, son los que en la última semana son los que muchas veces marcan la diferencia en los resultados. Y en Colombia sí tenemos esa desventaja. Las encuestas no se pueden hacer en la última semana. Esa es una de las razones que ellos pueden aducir, las firmas encuestadoras, que por eso es que se equivocan. Por eso es que generalmente el segundo en la alcaldía de Medellín, en las últimas elecciones, es el que ha ganado. ¿Por qué? Porque en la última semana la gente se decide. Y muchas veces no sé qué tan representativos han escogido la muestra. Y son los jóvenes los que muchas veces han volteado los resultados de las encuestas. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Tipo de muestreo probabilístico. El primer muestreo es el muestreo aleatorio simple, es el más mencionado de todos. Y tal como su nombre lo indica, es un método completamente aleatorio. Ya hemos medio trabajado un poco en la clase pasada el método muestreo aleatorio simple. Es un método completamente aleatorio que se utiliza para seleccionar una muestra. Este método de muestreo se utiliza cuando la población es finita y se puede enumerar cada elemento. Entonces esto es muy importante. En un muestreo aleatorio simple es muy importante que se pueda enumerar cada elemento de la población. Luego, por algún mecanismo, se generan los números aleatorios que nos definen las posiciones de los elementos que vamos a extraer para ser estudiados. Entonces, recuerden lo que vimos la clase pasada de este muestreo aleatorio simple. Entonces, veamos un ejemplo. Si yo tengo enumerada una población, vuelvo y repito, una población del 1 al 500 y necesito tomar una muestra de 50 elementos, 50 unidades, yo puedo generar un número aleatorio. Entonces, ejemplos, supongamos yo genero el número aleatorio 300.350. Recuerden que con la calculadora es muy fácil. Yo puedo decirle shift punto igual, y esto me genera un número aleatorio. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Coja la posición 350. Entonces, el elemento 350 va a ser un elemento que vamos a coger. Por decir algo, punto 0.15. Entonces por acá está el 0.15. También lo cojo, el 15. Entonces ya sé que cojo la observación 350, la observación 15. Y así sucesivamente voy cogiendo todos los elementos. Por decir algo, el último es punto 473. Entonces yo sé que por acá está el elemento 473 y escojo ese elemento. ¿Sí? Vuelvo y repito, muestreo aleatorio simple. Se requiere que la población sea finita, innumerable. Y por medio de algún procedimiento de número aleatorio, vuelvo y repito, su calculadora saca los números aleatorios. Existen también las tablas de números aleatorios, tablas físicas, o en el mismo Excel hay funciones de números aleatorios. Inclusive creo que se llama aleatorio, creo. Ahorita de pronto lo buscamos en Excel, pero más o menos es así. Muy bien. Sigamos hablando de
muestreo aleatorio simple. Este método de muestreo, entonces dije, luego por algún mecanismo se generan los números aleatorios que nos definen las posiciones de los elementos que vamos a extraer para ser estudiados. Otro ejemplo. Vamos a realizar un estudio sobre la calidad de las facturas electrónicas generadas en este primer mes por la compañía. Un tema de actualidad, facturación electrónica. Y algunas compañías están en ese proceso de implementarlas. Dice, un total de 850 facturas que tenemos la ventaja de que están enumeradas. Pues esa es una ventaja que tenemos ahí. Todas las facturas de por sí ya están numeradas, desde la 001 hasta la 850. Luego, por algún procedimiento, generamos un número aleatorio, ejemplo, el 676. Eso quiere decir que la factura 676 será analizada para ver si cumple y así, de esta manera, seleccionamos las demás facturas. Entonces, muy importante, en el muestreo aleatorio simple se requiere que la población sea finita y que los elementos se puedan enumerar. Y por medio de números aleatorios se obtiene la selección de la muestra. Ese es el muestreo aleatorio simple. Bien. Obviamente, el muestreo aleatorio simple es un muestreo que les va a servir a ustedes como contadores, porque ustedes normalmente si van a hacer una investigación, va a ser al interior de la organización. Digo que la mayoría van a hacer investigación. Si ustedes van a hacer una auditoría, es sobre el interior de la organización. Ustedes pueden auditar, ejemplo, cómo están las conciliaciones bancarias, cómo está la facturación, cómo están los pagos, cómo están los asientos. Miren que son todas investigaciones internas y tienen la ventaja de que todo se puede enumerar. ¿Sí? Van a tener una población finita y todo se puede enumerar. Luego, el muestreo aleatorio simple puede ser una de las herramientas de muestreo que ustedes van a utilizar. Este segundo también es otro muestreo que se puede utilizar muy al interior de una compañía, que es el muestreo sistemático. O sea, si a mí me preguntan los contadores, ¿cuáles son los muestreos que pueden utilizar más? Vuelvo y repito, ¿qué pueden utilizar más? El muestreo aleatorio simple y el muestreo sistemático. Veamos el segundo muestreo. El muestreo sistemático es un tipo de muestreo probabilístico, donde se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra. Y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseado. También se aplica cuando la población es finita y numerable. Entonces, otro requisito, igual que el muestreo aleatorio simple, acá tenemos que tener la población finita y numerable. Vamos a seguir con el ejemplo de las 850 facturas para ver cómo se hace el muestreo sistemático en este caso. Para mirar el procedimiento, vamos a ver el procedimiento de este muestreo. Primero, debemos conocer el tamaño de la población, o sea, saber el valor de N. Seguimos con el ejemplo de las facturas electrónicas. Sabemos que la compañía ha generado 850 facturas en este primer mes. Segundo, determinamos el tamaño de la muestra, utilizando pues las fórmulas de tamaño de muestra que hemos trabajado. Supongamos que en este estudio son 50 facturas. El tercer paso, entonces miren que ya tenemos N mayúscula, N minúscula. El tercer paso es definir el tamaño de cada intervalo.
¿Cómo se define el tamaño de cada intervalo? Se coge n mayúscula y se divide sobre n minúscula. En este ejemplo, 850 sobre 50 son 17 facturas. Luego construimos los intervalos. Los intervalos irían de la siguiente manera. El primer intervalo va desde la factura 001 hasta la 17. El segundo intervalo va desde la 18 hasta la 34. El tercer intervalo va desde la 35 hasta la 51. Y obviamente así sucesivamente vamos construyendo 50 intervalos. Recuerden el tamaño 17. Entonces miren lo que hicimos pues acá. ¿Qué hicimos acá? Recuerden lo que hicimos, lo que hemos hecho hasta el momento. Tenemos n, 850 facturas, es todo el tamaño de la población. N minúscula, o sea, el tamaño de la muestra van a ser 50 facturas seleccionadas. Facturas a seleccionar. Entonces, ya dijimos que se calcula acá el tamaño del intervalo es n sobre n minúscula, 850 sobre 50 y nos da 17. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos desde la 1 hasta la 17 y tenemos el primer intervalo. El segundo intervalo va desde la 18 hasta la 34. El tercer intervalo va desde la 35 hasta la 51. Y así seguimos. El que sigue sería de la 52 hasta la 68. Y sigo. 69 hasta la 85. Y así construyo en total 50 intervalos. El último va desde la 834 hasta la 850. Y aquí viene una cosa simpática. Vamos a escoger un elemento de cada intervalo. Pero para este primer elemento de escogencia vamos a elegirlo por medio de números aleatorios. Entonces, por decir algo, uno que me diga un número del 1 al 17. Un número del 1 al 17. El 15. El 15. Ese 15 es el del ejemplo. Otro es que el del ejemplo que está expuesto en la exposición es el 15. Otro. 14. Pongamos que el 10. ¿Sí? Para que nos quede fácil el cálculo. Entonces, escogemos el 10. La segunda simplemente va a ser 10 más K. Entonces, 10 más 17 sería la ¿qué? 27. La tercera sería, entonces, el primero es 10. El segundo va a ser 10 más 17, 27. La tercera va a ser 27, súmele nuevamente 17, que es el tamaño del intervalo, y nos va a dar 44. Entonces pongamos aquí
44. La cuarta va a ser 44 más 17, va a ser la 61. Entonces, la 61. La quinta, ¿cuál va a ser? 61 más 17 va a ser la 78. La 78. Y así sucesivamente hasta llegar acá. ¿Sí? ¿Qué sería la 843? Esa sería la última. ¿Sí? Y así se escoge. Entonces, mire que el muestreo sistemático es primero, usted divide en intervalos de tamaños iguales. ¿De qué tamaño? N sobre N. ¿Sí? Va a dividir en intervalos de tamaños iguales toda la población. Del primero lo va a escoger de forma aleatoria. Y después de que escojamos la posición, simplemente le sumamos este tamaño del intervalo, 17. Entonces, por eso es que escogimos 10. A ese 10 le sumamos 17, 27. A ese 27 le sumamos 17, nos dio 44. A ese 44 le sumamos 17, nos da 61. Y ese 61 le sumamos 17, nos da 78 y así sucesivamente. Vuelvo, repito, este es otro muestreo que pueden utilizar ustedes como contadores, porque normalmente se espera que las investigaciones que ustedes van a realizar al interior en una auditoría, la población la conozcan, la pueden enumerar y pueden utilizar los dos métodos pues anteriormente vistos. Vamos a terminar pues el ejercicio pues o el texto con otro ejemplo, pero en este caso es 15. Vamos a ver. Entonces, como dijimos, dividimos en espacios de intervalo. Entonces, miren pues, muestreo sistemático. ¿Cómo se escoge la primera observación? Generamos un numeratorio que esté en el primer intervalo. En este caso, un número del 0,1 al 0,17. Por eso es que en este ejemplo supongamos que fue 15. Por eso fue que el número que escogieron fue 15, pues yo lo quería que fuera distinto. Luego, la primera observación que obtenemos es la factura 15. ¿Cómo se escogen las demás observaciones? Teniendo la primera ubicación, para la segunda observación la obtenemos de la siguiente. La primera ubicación más K. Entonces, a ese 15 le sumamos 17 y en este caso sería la observación 32. La tercera ubicación, cogemos a 32, le sumamos 17 y nos daría el puesto 49. A 49 le sumamos 17 y nos daría 66. Entonces sería la cuarta. Y así sucesivamente. La última sería la posición 848. Ese es el muestreo sistemático. Vamos a hablar uno que también es muy famoso, que es el muestreo estratificado. Ya mencionamos algo en el muestreo no probabilístico. Y es cuando uno sospecha que al interior de la población hay subgrupos o estratos que tienen comportamientos diferentes. Entonces, cuando uno sospecha que al interior de la población hay subgrupos con comportamientos diferentes, se recomienda muestreo estratificado. Vamos a mirar eso. El muestreo estratificado es un procedimiento de muestreo donde el objetivo de la población se separa en segmentos exclusivos, homogéneos, estratos, y luego una muestra aleatoria simple se selecciona de cada segmento o estrato.
Se considera que al interior de cada estrato el comportamiento es similar, pero entre los estratos sí hay una diferencia significativa de comportamiento. Para mirar este procedimiento de este muestreo, vamos a seguir con el ejemplo de las 850 facturas electrónicas y queremos determinar el valor promedio de las facturas. La compañía sabe que el valor de la factura depende del tamaño del cliente y la compañía tiene la siguiente clasificación: clientes grandes, clientes medianos y clientes pequeños. Requerimos conocer la participación porcentual de cada estrato. Esto es muy importante en el muestreo estratificado. Hay que saber de manera anticipada qué porcentaje más o menos participa cada estrato. La compañía por historia sabe que factura de la siguiente manera: el 20% de la facturación se realiza a clientes grandes, el 30% de la facturación se realiza a clientes medianos, el 50% de la facturación se realiza a clientes pequeños. Entonces, miren que ahí tenemos el porcentaje de participación de cada uno de esos subgrupos. Luego, si para la investigación se requiere un tamaño de 80 facturas, para obtener el número de facturas a estudiar por cada estrato, se procede de la siguiente manera. Clientes grandes, sabemos que es el 20%, tenemos que escoger 16 facturas. De los clientes medianos, como participa el 30%, nos está diciendo que debemos escoger 24 facturas de clientes medianos. Y el cliente pequeño, como es el 50% de la facturación, debemos escoger 40 facturas que sean de clientes pequeños. Ese es el muestreo estratificado. Entonces, el muestreo estratificado, vuelvo y repito, es cuando uno sospecha que hay comportamientos diferentes en los subgrupos, por subgrupos, y ojo, es necesario tener un estimativo de la participación porcentual. Veamos el último de muestreo probabilístico que vamos a ver, que es el muestreo por conglomerados. El muestreo por conglomerados nos ayuda cuando es imposible o poco práctico crear un marco de muestreo de una población objetivo, debido a que está muy dispersas geográficamente y el costo de la recopilación de datos es relativamente alto. A menudo, el muestreo por conglomerados se lleva a cabo en más de una etapa. Una etapa es un paso dentro del proceso de muestreo en el que se toma una muestra. Considerando el número de etapas en el diseño, hay 3 subtipos principales de este muestreo: de una sola etapa, de 2 etapas o multietápico o etapas múltiples. Luego, como lo mencionamos anteriormente, si queremos hacer un estudio de una población de una gran ciudad, se recomienda que se realice por etapas y se pueden combinar varios muestreos probabilísticos. Eso es importante. En el muestreo por conglomerados podemos utilizar dentro de las etapas distintos muestreos probabilísticos, como vamos a ver en este ejemplo. Ejemplo, necesitamos obtener una muestra de 2.000 ciudadanos para un estudio en Medellín. 2.000 ciudadanos. ¿Cómo los escogemos? 2.000 ciudadanos repartidos por todo Medellín. Como lo hemos mencionado, diríamos que la primera etapa era obtener el tamaño de cada comuna. Recuerden que tenemos la primera etapa, sería comunas. Y dentro de las 16 comunas de Medellín y los 5 corregimientos,
Primera pregunta es, ¿cuántas muestras debo sacar de cada comuna y de cada corregimiento? Entonces dice así, para obtener el tamaño de cada comuna, lo vamos a hacer gracias al muestreo estratificado. Obviamente se maneja a nivel del DANE o alguna secretaría, más o menos qué porcentaje de participación ciudadana tiene cada comuna. Entonces, digamos este supuesto, sabemos que la comuna 16, Belén, una de las grandes comunas en habitantes, tiene el 15% de la población de Medellín. Ese es un supuesto, pues, para el ejercicio. Luego, en esta comuna debemos obtener de las 2.000 unidades, el 15% nos está diciendo que en la comuna de Belén deberíamos hacer 300 entrevistas. Y le estamos dando la participación a la comuna de Belén con esas 300 entrevistas, el 15% de la población de Medellín. Bien. Ahora la pregunta es, en Belén, ¿cómo vamos a hacer las 300 entrevistas? Una segunda etapa es cuántas entrevistas vamos a hacer por barrio de Belén. Entonces veamos así. Segunda etapa, obtener el tamaño para cada barrio de Belén y también vamos a utilizar el muestreo estratificado. O sea, pues que por medio del DANE o por medio de alguna secretaría podemos determinar qué porcentaje de habitantes tiene cada barrio de Belén con respecto a Belén. Entonces, decimos así, sabemos que el barrio Las Playas, todo es hipotético, que el barrio Las Playas participa con un 8% de la población de la comuna de Belén. Luego, en este barrio debemos obtener que el tamaño de muestra de Belén Las Playas sería el 8% de esas 300 entrevistas que vamos a hacer en Belén. O sea que esto nos está arrojando que debemos sacar 24 entrevistas en el barrio Belén Las Playas. Entonces mire que ya vamos bajando. Primero sacamos cuántas entrevistas hay que hacer en cada comuna, cuántas entrevistas hay que hacer en cada barrio de cada comuna. Y ahora la pregunta es, ¿qué manzanas vamos a entrevistar? Entonces, muestreo, tercera etapa, obtener el tamaño para cada manzana del barrio Belén Las Playas. En ese caso, vamos a utilizar el muestreo aleatorio simple. Entonces, miren que en el muestreo por etapas se puede combinar diferentes muestreos que hemos visto. Hemos mezclado estratificado y ahora muestreo aleatorio simple. Con la ayuda de un mapa, y ojo, miren pues lo que es el trabajo de definir la unidad muestral, el marco muestral. Con la ayuda de un mapa se logra detectar que Belén Las Playas se tienen 80 manzanas. Entonces miren que nosotros podemos enumerar las 80 manzanas. Y por medio de números aleatorios escogemos las manzanas elegidas. Entonces recuerden que tenemos que hacer 24 encuestas, entrevistas en Belén Las Playas. Y una de las manzanas es la número 5. Entonces ya sabemos que en la manzana número 5 se va a realizar una entrevista. Entonces mire que ya pasamos. Comuna, definimos barrio, ya sabemos a qué manzana. Y obviamente la cuarta etapa es dentro de esa manzana qué casa o unidad habitacional vamos a elegir. Cuarta etapa, unidad habitacional elegida en la manzana número 5 de Belén Las Playas de la comuna de Belén, con la ayuda, y lo vamos a hacer con la ayuda del muestreo aleatorio simple. Ya ubicados en la manzana número 5 de Belén Las Playas, podemos enumerar las unidades habitacionales.
casas y o apartamentos. Inclusive, listo, casas y apartamentos. Y por generación de un número aleatorio, escogemos una unidad habitacional donde se realiza la entrevista. Entonces, mire que ahorita vamos a mirar, nos vamos a ubicar en la manzana, contamos o enumeramos las casas o apartamentos, generamos un número aleatorio y decimos, hombre, es la unidad habitacional número 15 de esta manzana. Entonces nos vamos para la 15. Dentro del procedimiento definido se puede tener el plan de contingencia por si en esa unidad habitacional no se puede realizar la entrevista. A veces se define que se escoge una de las unidades habitacionales del lado, o a mano derecha o a mano izquierda. Explico. Entonces veamos lo que les quiero mostrar. Preguntas, inquietudes, muchachos, que los veo muy callados hoy. ¿Alguna pregunta? Pura teoría, ¿no? Bien, entonces miremos que en este muestreo conglomerado que hemos hecho, vimos que tenemos 2000 encuestas para hacer en Medellín. Sabemos que Medellín está dividido en 16 comunas y 5 corregimientos. Y por acá está la 16, que es Belén. ¿Qué hicimos? Dijimos, muestreo, que la primera es popular, por decir algo es la popular. Por decir algo, la popular tiene el 5% de la población. Entonces, mire que si yo fuera a sacar el tamaño de la popular, ¿cuál sería el tamaño de popular acá? Sería 2000 por el 5%. Estaría diciendo que en la comuna popular tengo que hacer 100 encuestas. Y dijimos que en Belén eran 2000 por punto 15, eran 300 encuestas. ¿Sí? Y así, si la segunda era Santa Cruz, y nos dicen que Santa Cruz es el 3%, en Santa Cruz tendríamos que hacer 2000 por punto 03, eso nos da 60 encuestas. Entonces miren que para la primera etapa, que era comuna, utilizamos muestreo estratificado. ¿Por qué? Porque sabemos el peso de cada comuna. ¿Con la ayuda de quién? Del DANE o alguna secretaría que nos pueda dar esa información en la alcaldía. Bien, esa es la primera etapa. En la segunda etapa dijimos que era barrios. Y concentremos pues en la que yo conozco, que es la comuna de Belén. Yo viví muchos años en Belén. Entonces ya sabemos que en Belén vimos que existe Belén Los Alpes, Belén Las Mercedes, Belén Violetas, Belén Las Playas, existe Fátima, Notibara, Malibú, Granada, Aguafrías, San Bernardo, toda la lista de los barrios de Belén. Y dijimos que en las playas, y cada uno de su participación, digamos que este es del 2%, digamos que este es otro 3%, y así por el estilo, pues, 5%. Bien,
tenemos la participación de la población de Belén dentro de la comuna de Belén. Entonces dijimos que el tamaño de las playas, de esas 300 que hay que hacer en Belén, el 8% nos dice que hay que hacer 24 entrevistas. Y pasamos a la tercera etapa, las manzanas. Entonces ya con el mapa, muy bien. Miren pues que acá necesitamos una persona que sepa definir cuáles son las manzanas que pertenecen al barrio de Las Playas. Entonces, aquí las enumeramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así sucesivamente, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y así. No sé, no dijimos cuántas manzanas, no me acuerdo cuántas manzanas dijimos, ¿sí o no? Entonces, en las manzanas dijimos, vamos a utilizar muestreo aleatorio simple. Tenemos enumeradas las manzanas, entonces nos dicen, escoja las 5, escoja las 9, por decir algo aquí está la 13, 14, 15, 16, escoja la 16, y así por el estilo, elegimos las 24 entrevistas. Ya tenemos acá 17, 18, 19, 20, 21, 22, por decir algo también la 20. Y así, e inclusive nos podría decir que en la 9 no solamente se van a hacer una, se van a hacer 2. Acá es una. Bien, cuarta etapa. Decimos la cuarta etapa. Dijimos, ubíquese en la manzana número 5. Esta es la manzana número 5. Y acá enumere también cuántas hay. ¿Cuántas viviendas hay? Entonces digamos que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 viviendas. Y por números aleatorios, número aleatorio simple, usted dice la casa elegida es la 12. Listo. Nos vamos y vamos a encuestar la 12. Pero puede ser que cuando usted llega a la 12, esta casa esté desocupada. Entonces, el último caso era el procedimiento de contingencia. Definido en el procedimiento, si la casa elegida está desocupada o no atiende, no abre, ¿sí? Escoja la que queda a mano derecha, la 13. Hay casos donde definen así. La elegida es la 12, pero como no se puede hacer, para no insistir más en distintos procedimientos, se define que se escoge la que está a mano derecha. Y también se puede definir hasta esta contingencia. Si la mano no contestan, no abren, no quieren responder, escoja la de la mano izquierda. ¿Sí? Pues si quieren ser más extremistas, ustedes dicen, y si no escogen ni la izquierda ni la derecha, vuelva a elegir otra casa. Todos esos procedimientos los tiene que definir la persona organizadora de la encuesta
para que lleguen a la casa elegida. Ah, y puede ser otro. Y dentro de esa casa, si hay 3 ciudadanos, escoja uno al azar. También puede ser decir, vamos a una quinta etapa. ¿A quién dentro de la casa escogemos? Por sorteo. O sea que inclusive yo podría ampliar este estudio a 5 etapas. Muy bien. Preguntas, inquietudes, muchachos. Preguntas. Bien. Todos estos son los procedimientos pues, de escoger. Para que vean, pues esto es un proceso muy largo. Aquí estamos haciendo un resumen muy cortico. Pues esto aquí simplemente estamos para que ustedes conozcan que existen todos estos muestreos, los probabilísticos y los no probabilísticos. Muy bien, sigamos, que ya vamos a acabar. ¿Cuándo utilizar el muestreo probabilístico? Cuando se tiene que reducir el error en el muestreo, el sesgo es el error. Este método de muestreo se utiliza comúnmente cuando el error debe ser mínimo. La selección de la muestra determina en gran medida la calidad de la investigación y la forma en que los investigadores seleccionan su muestra determina la calidad de sus hallazgos. Es clave. Como se selecciona, se escoge la muestra, ahí está la calidad de los hallazgos. ¿Cuándo utilizar el muestreo probabilístico? Cuando la población es diversa, cuando el tamaño de la población es grande y diversa, este método de muestreo es útil, ya que ayuda a los investigadores a crear muestras que representan completamente la población. Tercero, para crear una muestra precisa, el muestreo probabilístico ayuda a los investigadores a crear una muestra precisa de su población. Los investigadores pueden utilizar este método para crear un tamaño de muestra preciso que les puede ayudar a obtener datos bien definidos. Obviamente, como pudimos ver, el muestreo probabilístico requiere tiempo y requiere recursos, ¿sí? Muy bien, vamos a terminar la clase mostrándoles una ficha técnica de una encuesta. Entonces les quiero compartir en un documento de Word la ficha técnica. Yo les voy a mandar esto por correo. Esta es la ficha técnica de la última encuesta para las elecciones presidenciales del 2018. Toda encuesta política debe tener su ficha técnica para saber la rigurosidad de esa encuesta. ¿Sí? Obviamente, ¿qué tiene que mostrar una ficha técnica? ¿Quién la realizó? En este caso la realizó la firma Jan Haas, que está inscrito ante el Consejo Nacional Electoral. Entonces, obviamente ya ven que si yo voy a hacer una encuesta política, no puede ser, tiene que ser reconocida, ¿sí? Obviamente, inclusive hay que mirar quiénes son los que patrocinan la encuesta. Entonces, esta es encomendada y financiada por la Alianza de Medios RCN, RCN Televisión, RCN Radio, algunos periódicos como El País, Universal, El Colombiano, Vanguardia Liberal y República. Tema o temas a los que se refiere: intención de voto para las elecciones presidenciales del 2018. Entonces, mire algo que vimos hoy: la población. ¿Quiénes son los elementos que van a ser encuestados? Nos lo define la población. Personas de 18 años en adelante que manifiesten interés de votar en las próximas elecciones presidenciales del 2018. Mire que ahí muestran el alcance
En las 5 regiones geográficas del estudio, Antioquia, eje cafetero, Caribe, Bogotá, Central Oriente y Pacífico, excluyendo las personas residentes en el exterior de los departamentos de Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, San Andrés y Providencia, Vaupés y Bichada. Ahorita vamos a ver por qué excluyen a esas regiones. Grupo objetivo: mujeres y hombres mayores de edad que manifiestan interés de votar en las próximas elecciones presidenciales del 2018 en las regiones de alcance del estudio. Sistema de muestreo, o sea, ¿cómo se escogió la muestra? Se implementó un muestreo aleatorio estratificado por región. Eso quiere decir que ellos midieron cuánto pesa la región de Antioquia y el eje cafetero en la población de Colombia. Si dicen el 20%, entonces de Antioquia y el eje cafetero van a sacar el 20% de las encuestas. Si la región Caribe es el 15%, entonces de las encuestas van a ser el 15% de la región Caribe. Bogotá, que Bogotá es el 20%, entonces también van a sacar un 20% de las encuestas en Bogotá. Y así sucesivamente. Sistema muestreo, vuelvo y repito, se implementó un muestreo aleatorio estratificado por región, por tamaño de municipio. O sea que en la región de Antioquia, Medellín representa el 50% de toda esa región. Entonces se hace el 50% de las encuestas de la región de Antioquia en Medellín. Así. Por tamaño de municipio. Por resultados en las elecciones al Congreso 2018. La selección completó 4 etapas. O sea que aquí nos están diciendo que utilizaron muestreo conglomerado multietápico. La primera fue la selección de 60 municipios en su estrato. La segunda, selección de 345 puntos muestrales, barrio Manzana, en los municipios seleccionados. La tercera fue la selección de hogares, en promedio 3.6 por barrio Manzana. Y la cuarta fue la selección de una persona en los hogares visitados. O sea que ellos definen la última etapa como qué persona dentro de la casa vamos a encuestar. Marco muestral. La selección de la muestra estuvo conformada por distintas etapas. La primera, el marco de muestreo, corresponde a la lista de municipios según el censo electoral colombiano. La segunda, el marco de muestreo, fue el listado de barrios caracterizados por su NCE, no sé qué es eso, y una manzana de punto de partida dentro de cada uno de los barrios escogidos. La tercera, se barre vivienda a vivienda la manzana seleccionada, y la cuarta, se enlista los integrantes de la vivienda que cumplieron con las características específicas que exigen el estudio y se selecciona aleatoriamente una persona. Bien, vamos a mirar este dato en la próxima clase como repaso. El tamaño de la muestra fueron 1.250 encuestas en 60 municipios del país. El margen de error observado para una confianza del 95%. Entonces miren que ahí nos están hablando de la confiabilidad. El estudio se hizo con una confiabilidad del 95%. El error es del 2.8 para proporciones mayores al 24%. Después vamos a explicar cómo en la fórmula utilizaron eso. El error es del 2.8% y proporciones mayores al 24%. Ponderación. Muestra ponderada por región, edad y tamaño de municipio según censo electoral colombiano. Técnica de recolección de datos. Esta es muy importante. Y por eso es que aquí justifica por qué no visitaron esas regiones. Fueron encuestas presenciales en hogares
con cuestionario estructurado y tarjetón físico. Y mire que ahí está el tiempo de realización de la encuesta. La fecha de realización de campo fue del 16 al 20 de marzo. Los números de encuestadores fueron 68. Los métodos de validación fueron revisión del 100% de las encuestas realizadas y supervisión directa del 15% en las encuestas. Personajes por los que se indagó, pues obviamente el tarjetón y área de cubrimiento. Ahí están los 60 municipios escogidos para el estudio, ¿sí? Muy bien. Esa es una ficha técnica de una encuesta política, ¿sí? Toda encuesta política debe tener una ficha técnica. En esa ficha técnica, ¿qué nos dimos cuenta? Cosas importantes para la determinación del tamaño de muestra, que trabajaron con una confianza del 95%, con un error más o menos del 2.8%, y que trabajaron con una proporción mayor del 24%. Que también vimos que utilizaron muestreo estratificado para la escogencia de los tamaños de encuesta por municipio. Utilizaron también muestreo aleatorio para la escogencia de la última etapa de qué personas se entrevista en cada casa, ¿sí? Entonces, miren pues que ahí nos definen muchas cosas del procedimiento que se hizo. Muy bien. Preguntas e inquietudes. Aquí termino.